Ya. Buenos días, gracias por seguir conectado en el Congreso de Medicina Interna y Manejo del Paciente Crítico 2020-2021. A continuación tenemos la conferencia de la doctora Alexandra Lojano, médico emergencióloga, médico graduada de la Universidad Católica Pontificia de Cuenca, médico especialista en medicina de emergencias y desastres, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, emergencióloga del Hospital Martín y Casa Babahoyo, miembro fundador de la compañía Corfumec Guayaquil, instructora del curso de vía aérea y ventilación mecánica Vaivén. Adelante, doctora. Bueno, buenos días con todos. Es para mí un placer haber estado en esta conferencia. Buenos días con todos. Es para mí un placer estar acompañándoles en esta mañana, en esta conferencia. Agradezco la invitación. Bueno, empezaremos viendo este tema que es muy importante, shock séptico, ¿sí? Voy a empezar. El shock séptico en realidad no se lo puede ver solo, ¿sí? Como particular a shock séptico, sino más bien esta es una complicación de la sepsis. Entonces, en conjunto es sepsis y shock séptico. Entonces, con esta aclaración, sí, vamos a entrar ya en temática. Bueno, en cuanto a la estadística, pues sabemos que el shock séptico y la sepsis son problemas médicos muy importantes que afectan cada año a millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Se dice que aproximadamente 50 millones de personas al año sufren sepsis en el mundo y que de estas 11 millones mueren, ¿sí? Se calcula que ocurre una muerte cada 2.8 segundos, o sea, es altísimo la mortalidad y que 1 de cada 4 casos se vuelven letales. Fíjense que solo la sepsis tiene una mortalidad igual o mayor al 10% y el shock séptico tiene una mortalidad igual o mayor a 40%. La sepsis es la principal causa de muerte en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Bueno, dentro de la etiología tenemos diferentes patologías que pueden ocasionar que una infección progrese a un estado de sepsis y esto a un shock séptico. Entonces, entre estas, las más predominantes, tenemos la patología pulmonar, que afecta en un 64%, la patología abdominal en un 20%, el tejido sanguíneo en un 15%, tracto urinario en un 14% y lesiones cutáneas, que estas afectan en un menor porcentaje, pero en realidad también son muy importantes y se ha visto que desarrollan también sepsis y hasta incluso shock sépticos. Sí, dentro de todos los cultivos que se han realizado a los diferentes pacientes, el 70% de los cultivos nos da un resultado positivo y el 40% de estos resultados positivos son debidos a bacterias gram positivas. Y de todos estos, el 20%, el estafilococo aureus es el que predomina. Sí, en 62% también de estos cultivos positivos afectan bacterias gram negativas con un 20% de pseudomonas y 16% Escherichia coli. Además que un 19% también de estos cultivos positivos se ha visto que están afectados por hongos. Bueno, dentro de una pequeña introducción que tenemos que hacer para revisar la sepsis, vamos a analizar el proceso que se ha dado para determinar el diagnóstico, digamos, para determinar la definición de la sepsis. Ustedes saben que los estudios empezaron desde 1990 y de ahí han venido, pues, digamos, han seguido haciéndose revisiones y consensos cada vez para determinar un diagnóstico más certero y una definición más concreta en lo que es la sepsis. Desde el año 1991 se determinó a la sepsis como que era el resultado del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del huésped a una infección. Esto es, se dio así la definición de sepsis en aquel entonces. Después de 10 años se hizo otro consenso en donde denominaron a la sepsis complicada por disfunción orgánica como sepsis grave. Así también un shock séptico se definió como la hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de una reanimación adecuada con líquidos. Y también aquí en este consenso aparece la terapia guiada por objetivos que después se quedaron ya en desuso porque no se dieron cuenta de que con los estudios que no cumplían
no cumplían los criterios. Entonces, así llegamos hasta el año 2016, en donde ya se dio una nueva definición y se lo denomina como sepsis 3, únicamente porque es el tercer consenso, en donde se dice ya concretamente que que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal provocada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Desregulada, descontrolada, exagerada a la infección. Entonces, fíjense que si tuviéramos una infección que no nos diera una respuesta desregulada, no progresaríamos a la sepsis, simplemente fuera una infección, se la trataría y no pasará nada, pero es el propio huésped el que ocasiona esta respuesta fuera de control, la que ocasiona esta sepsis, ¿no? Entonces, bueno, y el shock séptico, pues, este sí sigue siendo como desde las determinaciones anteriores, un subconjunto de la sepsis, que incluye esta vez han determinado un predominio en los trastornos circulatorios y celulares metabólicos asociados con un mayor riesgo de mortalidad. Fíjense que en las dos definiciones pues, nos dan un valor grande en lo que es el riesgo de mortalidad, ¿sí? Por eso es necesario diagnosticar rápido esta sepsis y darle un tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces, los criterios de la sepsis, ¿sí? Dentro de estos criterios, pues, la sepsis y el shock séptico deben cumplirlos para poder así llegar a su diagnóstico. Tenemos que en la sepsis debe haber un foco infeccioso sospechado o documentado y tenemos que tener un score de SOFA igual o mayor a 2 puntos, que esto ya nos indica una disfunción de órganos. ¿Ya? Y la shock séptico, pues, va a ser una sepsis con la necesidad de incrementar un vasopresor que me dé una presión arterial igual o mayor a 65. Y además de esto, pues un lactato mayor a 2. Ya con un lactato mayor a 2 que se persista mientras yo ya haya realizado una resucitación adecuada con líquidos. Si es que tengo esto, pues ya tengo mis criterios de shock séptico. ¿Ya? Y aquí únicamente el CIE-10 para que recuerden, R65.20 y R65.21 en caso de shock séptico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico pues hay mucha controversia en cómo hacer un diagnóstico de una sepsis y un shock séptico. Se han utilizado diferentes escalas, pero esta escala que anteriormente formaba parte de la definición de shock séptico, es muy tomada en cuenta ahora para el diagnóstico y es una escala, no es pasada, sino es una escala que nos sirve mucho, es una escala simple, pero nos sirve mucho en el momento de hacer el diagnóstico de shock séptico y de una sepsis, no más que todo la sepsis. Y pues en este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos los ítems que son temperatura mayor a 38 y menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 con un PCO2 menor a 32 y un recuento de leucocitos mayor a 12 o menor a 4000. Ya con estos criterios, fíjense que ya con estos criterios tengan ustedes son 2 criterios, ya puedo sospechar que tengo un problema grave primero y luego pues que puede estar asimilado con la sepsis. Si es que yo también reviso a mi paciente, le hago un examen físico exhaustivo y yo veo que tiene dentro de su examen físico pues un llenado capilar lento, una piel moteada, entonces son criterios. Si yo tengo ya mis dos parámetros de este SEERS, más digamos, mi examen físico que me conlleva a un paciente que tiene sepsis, pues yo tengo claro que este paciente va a estar grave y que tiene alta probabilidad de complicarse, incluso de ocasionar la muerte. Entonces, para el criterio, fíjense que para el criterio de ya la sepsis, tenemos la escala de SOFA, ¿no? Donde tiene que ser la escala de SOFA mayor a 2 puntos. Pero como sabemos, en el área de emergencia no podemos realizar un SOFA en un paciente que nos llegue en ese momento. ¿Por qué? Porque ya el SOFA nos implica parámetros de laboratorio, nos implica parámetros que necesito más tiempo para tener un resultado. Entonces, de ahí se ha desarrollado esta escala, que es el quiz SOFA. El quiz SOFA es simplemente un SOFA rápido,
un SOFA rápido en donde tenemos 3 parámetros que los podemos realizar apenas el paciente llega, ¿no es cierto? Podemos evidenciar con la presión, si él tiene una hipotensión que tenga una presión sistólica menor a 100, alteración del estado de conciencia y una taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 22. Si tengo estos 3 parámetros o que valga que tenga 2 parámetros, ya estoy pensando que mi paciente tiene una complicación con una sepsis. ¿Sí? Entonces, de dos criterios que tenga positivos, pues mi paciente está con un riesgo de complicarse y llegar a un shock séptico. Entonces tengo que actuar de manera rápida. Entonces, miren que dice aquí, aunque el quiz SOFA es menos fuerte que una puntuación de SOFA de 2 o más, no requiere pruebas de laboratorio y esta es la facilidad de esta escala, ¿no? Puede evaluarse rápido y repetidamente y al pie de la cama del paciente. O sea, apenas el paciente ingresa, pues yo lo puedo evaluar ahí en ese instante. Bueno, ¿y cómo hacemos? A ver, perdón. Ya. ¿Cómo hacemos la puntuación de la evaluación de la secuencial de la insuficiencia orgánica, que es el SOFA, ¿no? Entonces, acuérdense que les dije que este SOFA tiene ahora un predominio en la valoración y el diagnóstico de la sepsis. Entonces, ahora predomina la importancia de la evaluación de esta escala y la gravedad de la disfunción orgánica se ha evaluado con varios sistemas de puntuación en esa escala, ¿no? Que cuantifican las anomalías según los hallazgos clínicos, los datos de laboratorio o las intervenciones terapéuticas. Entonces, eso nos cuantifica la escala SOFA. Además, hay un cambio en la puntuación total de 2 o más y esto ya se puede definir como una sepsis, ¿no? Entonces, un SOFA mayor o igual o mayor a 2 es ya considerado sepsis. Se puede suponer que un SOFA inicial es 0 en aquellos pacientes que no se tenga una disfunción orgánica preexistente. O sea, es el típico paciente que me llega a la emergencia y yo no tengo datos de laboratorio, me llegó de la casa, entonces no tengo ningún parámetro para evaluar de laboratorio. Entonces, aquí se puede suponer que es 0 el valor, ¿sí? La cifra es 0. Entonces, una puntuación de SOFA igual o mayor de 2 refleja un riesgo de mortalidad generado de aproximadamente el 10% en una población hospitalaria con sospecha de infección. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la escala de SOFA, donde podemos ver nosotros que esta escala evalúa algunos sistemas, ¿no? Un poquito más claro acá, ya, en donde evalúa algunos sistemas como son el respiratorio, de coagulación, hepático, cardiovascular, el sistema nervioso central y el renal. Entonces, en esos diferentes sistemas nosotros tenemos una escala de valor del 0 al 4 con las diferentes cifras que tenga de acuerdo a los resultados, pues. Entonces, de acuerdo a esos resultados, vamos sumando las puntuación y si hay pues un SOFA mayor a 2, pues ya sabemos que es una sepsis, ¿no? Entonces, hay un pensamiento muy errado que se cree que solamente es para la unidad de cuidados intensivos, esta es la SOFA. No es así. Realmente la escala SOFA nos puede servir, como ya les dije, en unidades de servicios de hospitalización e incluso en la emergencia. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a algunas guías que tenemos también, se ha visto que el quiz SOFA es un poquito medio, digamos, se nos escapan pacientes con este quiz SOFA. Nos escapan uno que otro paciente séptico. Entonces, se recomienda mayormente hacer las dos escalas, tanto la del CIRS como la del quiz SOFA para la emergencia, cuando no podemos hacer todavía el SOFA, ¿no? Entonces, esas dos escalas son mayormente efectivas y ahí sí no se nos escapa ningún paciente. Ya. Bueno, dentro del manejo de la sepsis, realmente este tema también es muy controversial y ya les voy a indicar por qué. Pero acuérdense que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas en las que se debe iniciar el tratamiento y la reanimación, perdón, inmediatamente, ¿sí? Y la piedra angular de la reanimación inicial es la rápida restauración de la perfusión y la administración de antibióticos. Acuérdense, la sepsis es una infección, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la base de la infección?
tengo que dar tratamiento, tengo que curar la infección. Entonces, la base de mi tratamiento de sepsis va a ser tratar la infección. Ya. Este es un esquema, bueno, en realidad es fácil, un esquema fácil y es facilísimo de acordarse. Es un esquema de las 4 Rs. Es muy simple, pero es muy útil cuando uno tiene, tiene que actuar inmediatamente con un paciente séptico, pues es fácil de acordarse, ¿no? Es un esquema de las 4 Rs. La primera R, reconocimiento precoz. Segunda, reventar el bicho, decimos al antibiótico, ¿no? Y rellenar el tanque, la tercera R. Y la cuarta, pues reperfusión con vasoactivos. No realmente es el orden en el que nosotros debemos dar este tratamiento, pero sí nos sirve de mucho en el momento de recordar cuáles son las intervenciones que debemos hacer con el paciente. Ya, entonces, yo lo he puesto después del reconocimiento precoz, que ya les expliqué cómo debemos hacer con las diferentes escalas, mi examen físico completo. Entonces, después de haber reconocido ya precozmente la sepsis, pues voy a dar el manejo. Y lo primero, yo considero, al igual que con muchas guías, que es tratar con el antibiótico. O sea, es preferible obtener rápidamente, antes de administrar el antibiótico, dentro, dicen las guías, de 45 minutos, todos los resultados de laboratorio necesarios para mi paciente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener ya en esos 45 minutos, tengo que haber pedido un recuento de sanguíneo completo, una química sanguínea, un perfil hepático, estudios de coagulación, incluidos el dímero D. Tengo que haber hecho ya una gasometría que es la que me indica la gravedad de la sepsis, ¿no? El lactato sérico me indica la gravedad de la sepsis. Sin embargo, no es muy buen predictor la evolución del paciente, pero sí me puede inicialmente indicar la gravedad de este paciente. Ya tengo que haber tomado ya hemocultivos periféricos, cultivos aerobios y anaeróbicos de al menos 2 sitios diferentes. Ya tengo que haber hecho el análisis de orina, cultivos microbiológicos de fuentes sospechosas, como por ejemplo el esputo, orina, catéter intravascular, herida o sitios quirúrgicos, fluidos corporales que están sospechosos. Todo eso hay que tomarle cultivos. Entonces es preferible dentro de los 45 minutos, como decimos, ya tener todos estos datos o al menos todas las muestras tomadas para enviar al laboratorio. Pero por ningún motivo debe de retrasarse todo este laboratorio me debe retrasar la administración de líquidos y antibióticos. Por nada se debe retrasar los líquidos de antibióticos. Entonces, siempre hay que tratar de hacerlo más rápido para poder tener ya mis resultados y poder dar mi tratamiento adecuado al paciente. Ya. Entonces, ahora sí, el antibiótico ya como tal, miren que las guías de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, pues nos dicen que debemos recomendar iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible, una vez que ya tengamos confirmado la sepsis y el shock séptico. Y debe ser esto administrado en un plazo máximo de 1 hora. ¿Sí? Esto es una recomendación sólida con una evidencia de calidad moderada. Entonces, máximo 1 hora para administrar el antibiótico. No se debe demorar en la administración de los antibióticos por diferentes causas. Tengo que apresurar mi administración, ¿sí? Entonces, además recomiendan estas guías politerapia empírica con al menos 2 antibióticos de diferente clase antibiótica, porque no tiene sentido que yo ponga 2 antibióticos si tienen un mismo mecanismo de acción. Entonces, utilizo 2 antibióticos, pero que tengan diferente mecanismo de acción y que deben estar dirigidas a los patógenos bacterianos más probables, ¿sí? Entonces, la selección de antibiótico debe basarse en la supuesta fuente, los datos microbiológicos previos del paciente y los patrones de resistencia local. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que tenga un paciente que ya ha tenido varias infecciones anteriores y que a lo mejor ya tiene hasta estudios microbiológicos que me puedan guiar, ¿no? ¿Cuál va a ser la resistencia tal vez de este paciente a que un paciente venga sin ningún tipo de historia antibiótica? ¿Ya? Y también los patrones de resistencia local es lo que me deben guiar en la administración del antibiótico. ¿Qué quiere decir esto?
es, por más simple que sea un centro médico, un, ¿cómo es? Un centro de salud o en el mismo hospital, debe existir estudios de resistencia local y de los principales patógenos que afecten a mi población, ¿no? A mi población, a mi comunidad. Entonces, de acuerdo a esto, yo debo dirigir el antibiótico. ¿Ya? Y el inicio temprano de antibióticos está asociado con una menor mortalidad. ¿Sí? Esto ya está sumamente comprobado por todos los estudios que se han realizado. Si inicio temprano mi antibiótico, voy a tener una menor mortalidad del paciente. ¿Ya? Entonces, también hay que planificar el control de la fuente. ¿A qué se refiere esto? Nada, nosotros no tenemos ningún beneficio si administramos antibióticos, si manejamos bien al paciente, o si administramos los líquidos adecuados. No tenemos ninguna validez si nosotros no controlamos la fuente ante la presencia de un foco séptico quirúrgico, por ejemplo, llámese apendicitis, diverticulitis, perforación intestinal, abscesos, etcétera, se debe resolver el problema, sea quirúrgico o de cualquier otra índole, en un lapso de 12 a 24 horas, ya que si es que nos demoramos más tiempo, también va a ser esto que aumente la mortalidad del paciente. Entonces, miren, aquí hay una gran controversia siempre con los compañeros de cirujanos, sin ofender a nadie, pero es es un dilema en que ellos nos dicen que debemos siempre estabilizar al paciente antes de llevarlo a quirófano. Pero miren que solo tenemos 12 a 24 horas como máximo para poder nosotros ya haber ingresado al paciente a quirófano y haber retirado ese foco infeccioso que está ocasionando todo ese desenlace de sepsis y shock séptico. Entonces, 12 a 24 horas nada más, ¿sí? Hay que estabilizar rápido al paciente y hacer que se controle la fuente, que se retire ese foco séptico. ¿Ya? Y bueno, pues en otros casos en donde tenemos los pacientes sépticos en los pisos de hospitalización, lo más común es que sea a nivel de los catéteres intravenosos o incluso en el servicio de la UCI que estén ocasionando la sepsis, los catéteres de centrales. Entonces, estos hay que retirarlos rápidamente, ¿sí? Si ustedes ya sospechan de un catéter, le ven ahí, incluso a veces hay hasta eliminación de líquidos y todo, entonces es un catéter sospechoso. Entonces, a esos hay que retirar rápidamente. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el manejo, pues en la siguiente era estaba rellenar el tanque, es decir, administrar los fluidos. La reanimación inicial. La guía, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, nos dice que debemos administrar 30 ml por kilo de peso de cristaloide intravenoso dentro de las 3 primeras horas. Ya, esta es una recomendación sólida con una evidencia de calidad baja. Pero ¿qué pasa aquí? 30 ml por kilo a los pacientes. Miren esta recomendación, es muy sólida, pero dice evidencia de baja calidad. Entonces, cualquiera puede recomendar, ¿no? Podemos recomendar, ponle esto, ponle aquello, ponle lo otro, pero la evidencia, ¿cuál es la calidad de la evidencia? No hay evidencia buena en esta recomendación. Hay estudios que incluso dicen que se pueden hasta administrar más de 30 ml por kilo de peso, ¿no? Pero en realidad esto se ha visto en mayores complicaciones en los pacientes cuando sobrehidratamos. Al paciente se va a complicar más y aparte de que tiene su sepsis, vamos a sobrehidratar, la sobrehidratación puede causar edema pulmonar, vamos a complicar más al paciente. Entonces, hay otros estudios que dicen que con un volumen de 4 ml por kilo de peso es suficiente para iniciar la reanimación de los pacientes. Entonces, digamos que tenemos un paciente de 70 kilos con esta guía que nos dice de la sepsis, con la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, 70 por 30 son 210 ml que tenemos que ponerle, perdón, 2100 ml que tenemos que ponerle de entrada. Entonces, no todos los pacientes son respondedores a líquidos, esa es otra cosa que tenemos que determinar. Pero, sin embargo, tenemos que ver, individualizar al paciente y ver si es que esa cantidad de líquido va a ser necesaria. Hay pacientes que pueden ingresar
con un foco séptico pulmonar, no necesito gran cantidad de líquido para recuperarlo. A diferencia de pacientes que a lo mejor sí tienen un foco gastrointestinal, que están deshidratados, que han vomitado, que no se han alimentado adecuadamente, ellos a lo mejor sí van a necesitar los 30 ml por kilo y pues probablemente a ese paciente sí le voy a administrar esa cantidad de líquido. Entonces, no es lo mismo los pacientes, tenemos que valorar, individualizar el caso y evaluar, ¿sí? Entonces, para saber la continuación de la administración de líquido de adicionales, debemos guiarnos por las frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico, y estas que incluyen el examen físico y las variables fisiológicas. El examen físico, pues todos sabemos reconocer un paciente que está en shock, eh, piel moteada, con un llenado capilar lento, diaforesis y las variables fisiológicas, que son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, temperatura. Y aquí tenemos que tomar también muy en cuenta la variable de la anuria o oliguria que puede tener el paciente. Entonces, la diuresis es muy importante que también la evaluemos. ¿Sí? Listo. Ya. Bueno, para evaluar la capacidad de respuesta a los fluidos, como les decía yo, hay pacientes respondedores y no respondedores a los líquidos, a la alimentación de líquidos, entonces no a todos podemos ponerles la misma cantidad de líquidos, y para esto nos haremos de variables estáticas y dinámicas para poder evaluar la capacidad de respuesta a los fluidos. Entonces, las variables estáticas, sabemos presión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa central, que de hecho la presión venosa central pues no nos sirve de mucha utilidad ahora para evaluar la hemodinamia del paciente, pero nos va a servir mucho para nosotros saber si es que el paciente ya está sobrehidratado. Si tenemos una presión venosa central pues que está sobre el valor normal, vamos a saber que ya mi paciente está sobrehidratado y no le puedo administrar más líquidos. Sí, eso sobre todo. Y bueno, las variables dinámicas que tenemos: la variación del diámetro de la vena cava inferior, la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico y la respuesta a la elevación pasiva de las piernas. Bueno, dentro de estas variables dinámicas, pues algunas no las podemos utilizar en nuestros medios porque no contamos con los recursos para poder hacerlo. Nosotros necesitamos a veces un ecocardiograma para poder evaluar todo esto, pero a veces ni en los hospitales contamos, mucho peor en centros de menor atención. Bueno, lo que sí podemos recomendar mucho es la respuesta a la elevación pasiva de piernas. Eso sí se lo puedo hacer, se lo puede realizar a pacientes que lleguen a la emergencia, y no necesitamos tener mayores cosas, solamente monitorizado al paciente con un tensiómetro y realizar la técnica, pues que no es tampoco complicada, la elevación de las piernas, y ahí podemos ver la elevación de la tensión arterial. Entonces, probablemente ese paciente sí nos va a responder favorablemente a líquidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estudio en donde nos dice que predecir la capacidad de respuesta a los líquidos mediante levantamiento pasivo de piernas. Aquí se ha hecho un análisis de una revisión sistémica y un metaanálisis de 23 ensayos clínicos, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno y muy fácil que nos puede orientar a nuestra reanimación con líquidos, ¿no? Se incluyeron en este estudio 23, pero en este, sí, 23 estudios con un total de 1.013 pacientes y 1.034 pruebas de provocación con líquido. El análisis demostró una sensibilidad combinada del 86% con una especificidad combinada del 92%. Entonces, mire, son alta la sensibilidad, así como la especificidad. Ya, y la conclusión es pues que la elevación pasiva de piernas conserva un alto rendimiento diagnóstico en diversos entornos clínicos y grupos de pacientes. Entonces, es algo que sí es recomendado hacerlo y no necesitamos de mayor asistencia. Bueno, algo que también nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de sepsis y también en nuestra valoración de reanimación con líquidos es el índice de choque. Sí, hay estudios que nos dicen que nos va a ayudar a ver cómo va avanzando nuestra reanimación. ¿Sí? Frecuencia cardíaca, el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, si es mayor a 0.9, pues ya sabemos, tenemos un shock, y que el aumento de la mortalidad es grande, ¿no? Hay un aumento de la mortalidad si
Si el índice de shock pues es menos de 0, mayor, perdón, a 0.9. Bueno, dentro de las complicaciones que tenemos frecuentes con la reanimación de líquidos por la sobrehidratación, es la sobrecarga hídrica, la falla renal aguda, el edema pulmonar agudo, el edema periférico, la disfunción de la entrega de oxígeno, la disminución de la cicatrización. Todas esas complicaciones nos puede dar si sobrehidratamos al paciente, ¿sí? Entonces, una hidratación no adecuada resulta ser más bien desfavorable para el paciente y para la evolución de la enfermedad, ¿no? Si tengo un paciente escéptico y pues lo hidraté mal, porque esto es netamente mal manejo, entonces muy probablemente va a llegar a deteriorarse más. Sí, entonces, y aparte de otro punto que es muy complicado explicar a un familiar del paciente, los temas, porque eso es lo primero que ellos están mirando. Te dicen, ¿por qué el paciente, por qué mi paciente, mi familiar está edematizado? ¿Por qué tiene edematizado la cara, las manos, los párpados, incluso a veces la cara? Entonces es muy difícil explicar que se sobrehidrató el paciente, ¿no? Entonces para eso hay que tener los parámetros y ir valorando si el paciente realmente necesita la cantidad de hidratación que le voy a poner o no, ¿sí? Ya. Y en la cuarta R, pues la reperfusión con vasoactivos, ¿no? La reperfusión, les he puesto aquí esta imagen para hacer un recuerdo de lo que nosotros podemos ocasionar si es que no se administra digamos, si no se logra una reperfusión rápida del paciente, no podemos restablecer la perfusión del paciente. Entonces, tenemos solo 2 horas para que no pase esto de aquí. Podemos ver arriba, en la imagen de arriba, en donde está la microvascularización normal, ¿sí? Y abajo, que se ve con gran diferencia, es una microvascularización ya, aquí podemos ver trombosis, ¿sí? Aquí ya está, hay una microtrombosis generalizada. Entonces, aquí ya se encuentra esto colapsado, ¿no? ¿Ya? Si es que nosotros retardamos restablecer la perfusión, vamos a ocasionar esto. Y esto se traduce pues a mayor complejidad de las funciones cerebrales, de las funciones renales, porque ya se va perdiendo mayor cantidad de células, se va muriendo ya las células, entonces vamos a tener una disminución de la función renal, de la función cerebral, de la función hepática, intestinal y así todo una microtrombosis generalizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y recordar que en 2 horas ya puedo ya provocar una microtrombosis generalizada. Entonces, administrar rápido el vasoactivo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, y hemos puesto aquí resaltado el vasopresor de primera línea, el vasopresor de elección es la norepinefrina, ¿no? Esta es una recomendación fuerte según la campaña sobreviviendo a la sepsis y según otros artículos eh, con una evidencia de calidad moderada. ¿Sí? Entonces, debemos utilizar la norepinefrina como primera elección. ¿Ya? La dosis pues, de 1 a 25 microgramos minuto o de 0.02 a 3 microgramos kilo minuto. Miren que hay una amplia variedad. Puedo yo utilizar desde dosis muy pequeñitas hasta extenderme a dosis más grandes si así lo puedo necesitar, ¿sí? Pero este es el vasopresor de elección, ¿por qué? Porque tiene menos complicaciones, me causa menos fibrilación auricular y la efectividad con respecto a los demás es igual, pero al ya causarme menos complicaciones y menos fibrilación auricular, pues es el de elección, ¿sí? Entonces, aquí decimos, hay que darlo en un inicio temprano, perdón, para reactivar la perfusión, porque acuérdense que el shock séptico no es que le falta agua, no es que perdimos líquidos, sino la sepsis y shock séptico es una vasodilatación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Vasopresores. Y con esto vamos, pues, el inicio temprano va a ayudar a que aumente la sobrevida del paciente e incluso tenga una mayor calidad de vida en ya la recuperación posterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ya he administrado la norepinefrina, he puesto mi vasopresor de elección?
la norepinefrina y no tengo resultados. Mi paciente sigue chocado, sigue con hipotensión, sigue con frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el shock séptico refractario, no ha cedido. Entonces, tengo que tomar la decisión de ponerle un segundo vasopresor. Sí, en este segundo vasopresor, pero tiene que ser un mecanismo diferente. Como ya les había dicho, no tiene sentido administrar otro vasopresor que vaya a causar el mismo mecanismo de acción. Sí, entonces, aquí los más opcionados son la vasopresina, que se administra a dosis de 0,1 a 0,3 microgramos kilogramo hora, y la terlipresina de 0,001 a 0,004 microgramos kilogramo hora. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos dos vasopresores nosotros podríamos utilizar. ¿Ya? Y otra cosa que se debe administrar también en el shock séptico refractario, pues es el corticoide. Si bien no hay estudios que hayan influido en la mortalidad, en decirnos que nos ayuda a que un paciente no se muera, ¿no? Pero lo que no tiene efecto entonces los estudios sobre la mortalidad, ¿sí? Pero lo que sí nos dicen los estudios es que disminuye hasta 2 días en tiempo total de requerir vasoactivo o vasopresores, ¿sí? Entonces esto sí es algo que nos favorece porque ustedes saben que los pacientes se pueden extender con vasopresores muchos días, ¿sí? Y mientras más se extiendan los vasopresores, mayor sea el tiempo con vasopresor, pues peor es el pronóstico del paciente. Entonces, para esto nos ayuda la hidrocortisona, ¿no? Que nos disminuye el tiempo que va a requerir vasopresor, ¿ya? En dosis de 200 miligramos en 24 horas, ¿sí? Y preferiblemente, o digamos, nos dice hidrocortisona, esa es la que se debe utilizar. Hidrocortisona, 200 miligramos en 24 horas. No hay diferencia tampoco si yo administro 200 miligramos en una infusión para 24 horas o si administro en dosis de 50 miligramos cada 6 horas. Entonces, lo puedo administrar de cualquiera de las dos formas, pero tengo que poner los 200 miligramos al día. ¿Sí? Listo. Bueno, y para ir terminando ya, entonces, aún si yo ya ya he administrado segundo vasopresor, administré hidrocortisona porque mi paciente está con un shock séptico y no mejora esta complicación, no, perdón, no mejora este shock, sigo con mi paciente taquicárdico, hipotenso, me siguen los criterios de shock, entonces tengo que pensar que a lo mejor este paciente está haciendo una miocardiopatía séptica. ¿Qué es esto? Es una complicación miocárdica provocada por sepsis. ¿Sí? Entonces, la única manera de diagnosticar, pues, es si yo le realizo un ecocardiograma al paciente. Solamente por ecografía podría hacerle una ecocardiografía y mirar si es que hay una miocardiopatía séptica. Eh, pero bueno, en lugares que no hay este tipo de estudio, pues si yo tengo disfunción diastólica, que es lo que me causa la complicación miocárdica, tengo una alta sospecha de que mi paciente no mejoró, y tengo una alta sospecha de que es una complicación miocárdica. Entonces, aún sin tener un examen, una ecocardiografía, perdón, pues debería administrar el medicamento para poder aumentar la sobrevida del paciente. Entonces, el medicamento de elección es el inotrópico dobutamina. ¿Sí? La dobutamina de 2 a 15 miligramos kilogramo minuto nos va a ayudar para esta complicación miocárdica. ¿Ya? ¿Y por qué es importante administrarlo aunque no tenga yo mi examen que me diga que tengo una miocardiopatía séptica? Porque puede ser reversible, puede ser potencialmente reversible, dice ahí, en menos de 7 días. Si yo la diagnostico en menos de 7 días y la traté en menos de 7 días, pues puede ser reversible. Mientras más pasa el tiempo, pues el paciente puede llegar a fallecer incluso, y a veces ni siquiera detecté que era una miocardiopatía séptica, si es que mis parámetros ya con todo mi tratamiento adecuado, pues no mejoraron. Entonces, eso, ya. Listo. Gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo en esta charla. Gracias.